Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale, crece conmigo, ahí está. República Dominicana, saludos muy buen día para todos, para todas en este martes. Martes 22 ya de abril, se fue abril, señores. Y bueno, la información que desde ayer está circulando es una especie de corran el telón, porque el espectáculo va a comenzar. Porque siempre ha sido un espectáculo el tema haitiano, así se ha tratado desde siempre. Y ahora tenemos un acto de muy mal gusto, digo yo, con un montaje bastante penoso. Y fueron precisamente esas medidas que anunció el presidente. Lo hizo de manera sorpresiva hace cerca de 2 semanas, un poco había mermado, había salido de la agenda de las primeras planas de los periódicos, por supuesto, porque ante la tragedia del Jet Set, evidentemente, que el tema migratorio se había postergado un momento. Pero en el día de ayer se iban a aplicar entonces unas disposiciones que son cerca de 15 medidas estas que nunca supieron explicar dentro de la semanal, que fue cuando se trató y se tocó el tema en el día de ayer, cuál era el protocolo que se iba a seguir. Y la verdad que ha sido un espectáculo, pero aberrante. Yo creo que van a tener que correr de nuevo el telón porque se hizo de manera improvisada como siempre se ha hecho respecto al tema haitiano, respecto a las medidas migratorias, respecto a las leyes que aquí nunca se han aplicado. Y es como volver sobre mojado. El tema haitiano desde siempre, no solamente con el presidente Luis Abinader, con quienes les antecedieron también, nunca se ha asumido con la seriedad que amerita. Y estoy hablando sobre las leyes migratorias que han debido aplicarse para nosotros evitar este desbordamiento en el que ahora, producto de la profundización de la crisis en Haití, tenemos aquí en el país. República Dominicana, evidentemente, que no puede absorber la migración haitiana de manera masiva, no lo puede hacer. Y yo creo que en eso todos estamos total y absolutamente de acuerdo. Pero cíclicamente nosotros agotamos iniciativas, procesos por retazos, para un poco apaciguar 15 medidas anunciadas, cuyo efecto visible está lo de la atención médica, lo que ha estado ocurriendo en los hospitales de descendientes de haitianos en los hospitales públicos. No todos son haitianos, sino descendientes también de haitianos. Y bueno, con esto son muchas cosas las que entran a escena respecto a este tema. Yo no sé si para el presidente Luis Abinader no le hubiese resultado mucho más fácil, más que esas batidas vergonzosas, vuelvo y repito, digo yo, en los hospitales públicos con el tema de las parturientas, un operativo precisamente con los que trafican con las haitianas, con los haitianos ahí en la frontera, una frontera que desde hace tiempo se volvió muy apetecible para los dueños del negocio y es una especie de estafa descarnada la que se produce, pero esa pasa, por supuesto, con toda impunidad. Mucho más fácil entonces armar toda esta laraca, todo este show y todo este espectáculo circense, que yo creo que es lo que ha ocurrido, y de plano un espectáculo circense que viola los derechos humanos de la forma más descarnada. Escuchábamos hoy al presidente del Colegio Médico Dominicano hacer referencia al tema. Y la verdad es que yo quisiera como que nosotros nos pusiéramos a pensar un poquito en ese escenario que mostraba el doctor Waldo Ariel Suero, mucho más allá,
por supuesto, de la necesidad que tiene el país de que puedan tomarse medidas respecto o regularse o regularizarse las medidas respecto a todo el tema haitiano. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en torno a, imagínense ustedes este cuadro, imagínense ustedes qué situación es tan engorrosa para los profesionales de la salud, por supuesto, de quienes los pacientes son su prioridad, sin importar cuál sea el estatus migratorio. Con mucha torpeza vimos algunos periodistas que fueron a preguntar a los médicos respecto a todo esto, y decía Waldo Ariel en el día de ayer, mostraba más bien mucha preocupación en el sentido de la implementación de un fuñido protocolo de atención a inmigrantes en los hospitales públicos del país, donde él decía que eso podría poner en riesgo la salud de los pacientes extranjeros en condiciones críticas. Yo no sé si nos hemos puesto a pensar en todo eso y el impacto y las consecuencias que eso pueda tener, porque es como deshumanizarnos. Y hablaba el presidente del Colegio Médico sobre la responsabilidad del médico, que es de salvar vidas, de curar enfermedades. Entonces, bueno, corresponde a Migración y corresponde a las autoridades encargarse del tema de los inmigrantes. Yo no digo en estado irregular, ¿no? No ilegales, porque yo soy de las que piensa que ningún ser humano es ilegal en ninguna parte del mundo. Ahora, en estado irregular, eso es otra cosa. Pero él advertía, por ejemplo, que esa aplicación de esas medidas es una situación muy difícil y se la pone en China también a los médicos, especialmente cuando se trata de personas que están en estados delicados. Y cito textualmente lo que decía el profesional de la salud cuando él decía, todo tiene sus temores. Entonces, hay que evaluar la condición de salud de muchas de esas personas. Y a mí me encantaría como que pudiéramos reflexionar sobre esto. Él decía, imagínense usted una persona a la que se le haya hecho una cesárea. Y yo me pongo en ese lugar porque fui cesareada y fui madre. Que su estatus sea irregular, que no tenga la documentación y que solamente se haya curado con hilo. ¿Cómo piensa usted que puede subirse a un camión y trasladarse a un país vecino con un recién nacido de un día? O sea, nosotros podemos pensar que eso es humano. Imagínense que eso es humano. Una mujer cesareada de un día con un recién nacido, montada en un camión. Entonces, por supuesto, también está la referencia a algunas cirugías que son programadas, que no son cirugías electivas, para los que requieren medicamento, por ejemplo, para enfermedades que son enfermedades serias, sino catastróficas, que tienen que hacerlo con algún nivel de regularidad. ¿Cómo usted cree que puede una persona en esas condiciones sobrevivir? Y esas son de las cosas que preguntaba el doctor Aldo Ariel Suero y que yo digo que debemos preguntarnos nosotros. ¿Qué está haciendo el ilegal en esas condiciones? ¿Cómo usted cree que puede sobrevivir? ¿Cómo se puede, por ejemplo, quedar en su casa? Porque simplemente va a empeorar su estado de salud o probablemente va a morir. Eso se mezcla ahora con todo el espectáculo también que se ha desatado ahí en la comunidad de Friusa, señores. Yo estoy hablando sobre el tema de derechos humanos y sobre lo que ha sido la irresponsabilidad de las autoridades con todo esto del tema migratorio, porque hemos sido bastante irresponsables y entonces ahora no sabemos qué hacer. Y mírame cuáles son las medidas que se están tomando, que son flagrantes violaciones a los derechos fundamentales de las personas para tener acceso a la atención y a la salud. ¿Qué ha pasado ahí en Friusa? Bueno, ahí se está produciendo una agresión que es mayúscula, porque lo que han hecho es que han obstaculizado todas las entradas, no permiten ni salida de nadie, no permiten ningún tipo de intervención, no permite que puedan obtener alimentos, una intervención descomunal del Estado, del gobierno, a través del Ejército Dominicano, de la policía, bueno, de los organismos, ¿no?,
de seguridad del país. Entonces, además de que están destruyendo las viviendas, que millonarios de familias y de oligarquías se han beneficiado de eso. Señores, no se permite que se le entre nada, absolutamente nada. Pero tú sabes de lo que estamos hablando. Son personas que tienen cerca de 30 años viviendo en ese lugar. Pero ahí hay miles y miles de niños. O sea, ahí hay muchos niños y hay personas envejecientes. Eso es la forma de cómo se debe proceder en este caso, simplemente porque no tenemos un instrumento en la mano, porque no nos hemos ocupado de establecer lo que corresponde respecto al estatus migratorio de, sobre todo, los haitianos que viven en el país de manera irregular, y que, si bien es cierto, eso tiene mucho que ver con la cantidad de personas que en los últimos tiempos han cruzado por esa frontera, que no lo han hecho de manera independiente, ni lo han hecho de manera individual, mejor dicho, porque eso se ha convertido en una especie de mercado y de tráfico de gente, que ese se ha vuelto su mejor empleo y su mejor negocio. Esto no es consecuencia de que nunca hemos tomado en serio el tema de la migración haitiana para regularizarla, para establecer claras las reglas respecto a este caso. Hoy todos nos recordamos de lo que ocurría aquí, por ejemplo, en tiempos de Balaguer, con esos braceros que venían aquí a República Dominicana, el corte de la caña. O sea, sabía y había control de estas personas, y todo funcionaba muy bien. Esto, por supuesto, ha coincidido con una situación de crisis en Haití, que evidentemente, bueno, pues ha masificado todo el tema migratorio para que muchos se lucren y se froten las manos, porque para ellos es un verdadero negocio. Pero, señor presidente, ¿no sería más sincero que nosotros empezamos a hacer depuraciones para que ese círculo vicioso también se rompa con personas que son o expulsadas, o personas a las que entre 15, 20 y 25 mil pesos les quitan cuando lo atrapan los delincuentes que intervienen en esto, para dejarlos entonces igual circulando de la misma manera, irregular también en términos de su estatus? ¿Cuánta hipocresía en esta iniciativa? ¿Cuánta doble moral y cuánto teatro circense y espectacular lo que han estado presentando las autoridades en este momento? Y el presidente Luis Abinader, con la decisión de aplicación de 15 medidas de las que no se sabe ni siquiera cuáles son los protocolos a aplicar. No lo pudo explicar en la semanal cuando se le preguntaba, mucho menos lo pudo hacer respecto a la incursión en los centros hospitalarios, los funcionarios que tienen que ver con el asunto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De circo? ¿De teatro? ¿De espectáculo? Como siempre ha sido respecto al tema haitiano, del que lo único que ha ocurrido es que unos lucran con dinero estafándole y otros con capital político. Así no vamos a ninguna parte. Señores, denle like a esta transmisión y compártanla. Permítanme agradecer, como siempre, a Farmacia GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales. Farmacia GBC. E invitarles a que mañana nos reencontremos de nuevo, que es mitad de la semana, en otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras. Hasta mañana.